Luego, quiero hacer una evocación de lo que platicamos en la última oportunidad, que fue la historia de la propiedad horizontal. Expuse inicialmente que hasta la denominación de este instituto era disconforme porque aludíamos a una edificación que tiene varios niveles y que de conformidad con la lógica era una propiedad vertical, no una propiedad horizontal, porque expuse y reitero ahora que las propiedades horizontales siguen la línea del horizonte, es decir, son las chatas, las de un solo nivel, ¿verdad? Pero esta eh, la verdad es que no existe una plenitud, una convergencia en las razones o argumentos que se utilizan para emplear esta denominación. Algunos autores hacen referencia a un punto, otros a otro, y hay una variada manifestación de criterios. Ninguno son unánimes. Y yo les señalé que las edificaciones de varios niveles, algunos dicen que aparecieron en la prehistoria, que obviamente así tuvo que ser cuando los hombres y mujeres prehistóricos se guarecieron en las cuevas que tenían varios niveles y se ocupaban en esas posiciones. Donde es más claro su advenimiento es en la Edad Antigua, en culturas como la mesopotámica, en la que hubieron construcciones sorprendentes, ¿verdad? Como los sigurat, los jardines colgantes de Babilonia, y hice mención de la famosa Torre de Babel. Y en la Edad Antigua trajimos a cuenta que existieron varias manifestaciones específicas, ¿verdad? En Egipto, en Roma, en Grecia, pero abordamos algunas referencias doctrinarias citadas por algunos profesores que relacionan que en Roma precisamente se edificaban edificios de varios niveles porque los niveles primarios servían para bodega y los sucedáneos permitían que los mismos comerciantes que vendían sus productos se albergasen en ellos, ¿verdad? Pero haga cuenta que hay una exposición relativa que en un momento dado se otorgó gratuitamente el monte Aventino a los sectores populares de Roma para que ahí moraran, ¿verdad? Y que ahí se hicieron construcciones de varios niveles, no porque quisieran hacerlo de esa manera, sino porque los plebeyos, la plebe, no tenía recursos para hacer casas autónomas y aisladas, entonces convergieron en sus esfuerzos, hicieron edificaciones de varios. Sí, por favor, alguien levantó la mano. Bueno, entonces, perdón. Marlene, yo, no fue un accidente, el, pero tiene la Sí, palabra. fue por accidente, disculpe. Ah, vale, no tenga pena. Pues muchas gracias. Pues fíjense que les decía yo que ahí surgió la propiedad horizontal, aunque algunos la ubican en la Edad Media y también tienen razón, cuando se construían esos castillos medievales, ¿verdad? Para guarecerse de las invasiones. Eh, las casas se construían lógicamente al nivel del suelo, pero en un momento dado topaban con la muralla y empezaron a edificarse estas construcciones que todos conocemos. Pero dije yo que la propiedad horizontal apareció específicamente regulada en los códigos civiles en 1804 con el Código de Napoleón. Ahí lo incluyó definitivamente. Luego se difundió en Europa y seguidamente en la mayor parte de países, específicamente los hispanoamericanos que copiaron o se fundamentaron para la redacción de sus propios códigos, un arquetipo que era el Código de Napoleón, el Código francés. Luego hablamos de los antecedentes en Guatemala. Dijimos que el Código de 1800, Código Civil de 1877 y el Código Civil de 1933 incorporaron estas figuras, pero como la sociedad, perdón, la ciudad guatemalteca era una ciudad simplista, con muchas precariedades, muy hermosa, eso sí, ¿verdad? Y bella en su simpleza, sin esta desorganización, este desorden, sin los hundimientos que se dan ahora, ¿verdad? Entonces,
Estaba regulado, pero no habían edificios. Entonces, el advenimiento ocurre hasta 1949, cuando se emite un decreto que regula la propiedad horizontalmente dividida. Ese decreto estaba sustentado en un proyecto de ley que había redactado el licenciado Julio Caballeros Galindo, como yo les expuse. Luego les platiqué que el primer edificio que estuvo sometido a ese régimen es el edificio Horizontal 1, está en la 9ª y 5ª avenida, no, y 4ª avenida, en la 9ª y 4ª avenida. Y luego señalé que se difundió rápidamente, ya en la década de 1990 habían 260 edificios adscritos a este régimen. Y señalamos luego que el proyecto de Nimajuyú fue el que fue mayoritario, porque en un momento dado se construían edificios pequeños como este que yo les señalé, pero aquí habían 4 módulos, ¿verdad? Ahí vivían 160 familias, y les señalé que yo conversé con 2 personas, con la licenciada Claudia Figueroa y con el licenciado Rafael Quevedo, que intervinieron siendo operadores del registro de la propiedad y registrador auxiliar la primera, en la constitución de estos regímenes. Así es que allí nos quedamos. Lo que vimos fue historia. Pero ahora les voy a presentar rápidamente lo relativo a la naturaleza jurídica y a la regulación en nuestro país de la propiedad horizontal. Y para tal efecto, les presento el temario siguiente. Y que creo que ya tienen ustedes a la vista en este momento, ¿verdad? Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Pues fíjense que lo primero que vamos a conversar antes de analizar rápidamente, porque el tema de hoy es relativamente breve, es lo atañedero a la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Fíjense que hay varias tesis. La primera tesis considera que la propiedad horizontal es una sociedad, que las personas que viven en los edificios son socios, ¿verdad? Pero esa es una posición que no es aceptada, ¿verdad? Porque no son socios en tanto que, como vamos a ver, la propiedad horizontal es una mezcla de la propiedad individual y de la copropiedad. Entonces, la tesis de la sociedad, la tesis que expone que en la propiedad horizontal lo que existe es un vínculo societario, es incierta e infundada, porque no son socios, ¿verdad? Luego aparece una tesis que fue aceptada durante algún tiempo y que señalaba que la propiedad horizontal es una servidumbre, es una figura que vamos a estudiar, creo yo que en 2 sesiones más, dentro de los derechos reales de mero goce, donde aparece el usufructo, el uso, el uso de la habitación y la servidumbre. Entonces, se dice que, por ejemplo, el ocupante del nivel 1 confiere en su techo una servidumbre para que ahí se edifique el nivel 2. El nivel 2 constituye en su techo una servidumbre para que ahí se edifique el nivel 3. El propietario del nivel 3 constituye una servidumbre en beneficio del que ocupa el 4.º nivel, pero tampoco esto es veraz, ¿verdad? Entonces, fíjense, esas 2 tesis tuvieron auge, se respetaron y se difundieron durante mucho tiempo. La primera tesis es la que señala que la propiedad horizontal es una sociedad y que todos los moradores del edificio son socios. Es así. La tesis de la servidumbre. La servidumbre es un derecho real de mero goce. Ocurre o se constituye cuando un inmueble se convierte en sirviente de otro inmueble, como por ejemplo en la servidumbre de paso, que ya he ejemplificado en muchas oportunidades. Hay 2 fincas, una finca tiene acceso a la carretera, la otra no. La otra, para salir a la carretera, tiene que dar una gran vuelta, ¿verdad? Entonces, platican los propietarios
y el segundo propietario le dice, mira, dame permiso para constituir una servidumbre de paso para salir a la carretera, y el otro le dice, sí, en efecto, te la doy, me pagas, y el predio donde se constituye el acceso a la carretera se llama predio sirviente, y el predio que se beneficia con la servidumbre se llama predio dominante. Entonces, de esa manera se pretende explicar también la propiedad horizontal. Repito, el propietario del piso 1 otorga una servidumbre para que se edifique el piso 2, el propietario del piso 2 otorga una servidumbre para que sobre su techo se edifique el piso 3 y así sucesivamente. Pero realmente esos dos criterios ya no son aceptados. Fíjense que es el artículo 533 que yo les pido que traigan a la vista. Por favor, abran su código. Ya lo tienen a la vista. Ya, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. Muy bien. Entonces, aquí se establece la naturaleza de la propiedad horizontal. Harían bien ustedes en anotarlo ahí al margen, ¿verdad? Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal es una mezcla de la propiedad singular y del condominio. Veamos lo que dice el artículo, leámoslo. Dice, cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo lo inmueble y de cada planta. Es decir, la propiedad horizontal es una mezcla de la propiedad singular o propiedad solitaria, como le dicen, y de la copropiedad. ¿Por qué? Cada morador del edificio será dueño de un piso o de un departamento, ¿verdad? Es propiedad individual, pero comparten los servicios, como por ejemplo los elevadores, las gradas, los parqueos. Entonces, si nos preguntan, como yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal? No es una sociedad, no es una servidumbre, es una mezcla de la propiedad individual o propiedad singular y de la copropiedad. ¿Por qué? Porque cada uno de los moradores es dueño o de un nivel o de un apartamento, pero es copropietario de una serie de elementos comunes, como les señalé, que podrían ser los parqueos, los tendederos, los ductos de la basura, las gradas, los elevadores, etc. Entonces, la respuesta es que la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal la configura la propiedad individual y la copropiedad. En la pasada clase hubo algunas preguntas en torno a algunos aspectos muy puntuales, ¿verdad? Que les dimos respuesta bajo la advertencia de que hoy los íbamos a conversar de nueva cuenta. Entonces, la primera fue formulada el día anterior, pero la vamos a tratar nuevamente ahora. Se origina la propiedad horizontal. Basta con construir un edificio de varios niveles y ya es propiedad horizontal. Vean, por favor, el artículo 529, leámoslo. El artículo 529, que ustedes ya tienen a la vista, ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Licenciado. Ahí dice, ¿cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. Es decir, si varias personas, como ocurre ahora, pues, construyen un edificio para vender los apartamentos individualmente a diferentes personas, entonces se tiene registro de propiedad y esa es una decisión de los propietarios. B.
cuando una o varias personas construyen un edificio con el mismo propósito, ¿verdad? Fíjense que ahora es recurrente, ¿verdad? Uno advierte la presencia de edificios en todas partes en donde se venden apartamentos. Los apartamentos son individuales, ¿verdad? Son para cada uno de los compradores o un nivel que quieran comprar, ¿verdad? Pero son copropietarios de los elementos comunes. Entonces, cuando se construye un edificio para someterlo a este régimen, y C, cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Es decir, cuando una persona tiene un edificio, es solo de él, ¿verdad? Pero consigna en su testamento que cuando se muera, el piso 1 va a ser para su hijo José, el piso 2 para su hijo Manuel, el piso 3 para su hija María, etcétera. Entonces, se puede instituir este régimen a través de una decisión de última voluntad. Bueno, ya tenemos que un grupo de personas decidió construir un edificio de esa manera, o en un testamento se constituyó una determinación del causante, es decir, de quien emitió el testamento, de que un edificio que era de su propiedad se conforme en propiedad horizontal. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Porque no basta decir, quiero que este edificio sea propiedad horizontal, sino hay que ir con un notario y el notario va a faccionar una escritura pública. A los notarios nos venden un papel especial en finanzas que se llama papel protocolo, y ahí redactamos, y ustedes redactarán en breve, documentos que se llaman escrituras públicas, en donde se incluyen contratos o negocios, ¿verdad? Solo los notarios tenemos esa facultad, somos fedatarios. Entonces, fíjense, para constituir, ya se tomó la decisión, un grupo de personas, pero hay que ir a ver al notario. Dice el artículo 531. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien, dice, debe constituirse por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad. Si ya tomamos la decisión, después vamos con el notario redacta la escritura pública y el testimonio de la misma se inscribe en el registro de la propiedad. Dice, la escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Primero, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. Segundo, situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce. Tercero, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. Cuarto, el valor del inmueble y el de cada piso. Quinto, descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Y sexto, cualquier otro dato que consideren conveniente los otorgantes. Fíjense que eso no lo incluí aquí, pero, bien, cómo no, aquí está. En el 500, les puse ahí 533, pero es 532, por favor, corríjanme. Vean el artículo 532. Aquí se establece qué es un piso, qué es un departamento y qué es una habitación. Dice, se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidas en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Es decir, todos los apartamentos y habitaciones que están en un mismo nivel, eso es un piso. Por departamento es la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación el espacio constituido por un solo aposento. Es decir, un piso es un nivel, ¿verdad? En el nivel pueden haber, digamos, espacios para 3 oficinas. Cada una de esas oficinas será un departamento, pero pueden haber habitaciones de un solo ambiente. Esos habitáculos son las habitaciones. Luego leamos lo relativo a las infracciones cometidas por los
inquilinos y los gastos comunes. Eso está en los artículos 538 y 545. Miremos el 538. Infracciones cometidas por los inquilinos. Las infracciones las infracciones a que se refieren los artículos anteriores cometidos por inquilinos o ocupantes son causales para y la acción puede ejercer como representante legal. Es decir, personas que moren en el si cometen una acción de las que vamos a leer en este momento, pueden ser desahuciados, es decir, pueden ser excluidos del edificio. Dice el artículo 536, prohibiciones. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad, solidez y salubridad del edificio, así como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Es decir, toda actitud contraria, como dice aquí, a la moral y a las buenas costumbres, pero esas son referencias muy amplias, ¿verdad? Hasta son muy relativas. Entonces, la prohibición es la que está contenida en el artículo 536, ¿verdad? Si yo no utilizo para vivir el apartamento, sino que instalo ahí un polvorín, ahí guardo armas, o eso es un móvil para que me excluyan, ¿verdad? Efectuar actos que perturben la tranquilidad, o sea, asumo actitudes de constante francachela, no dejo dormir a los demás, genero problemas porque concurren personas que consumen bebidas etílicas o sustancias estupefacientes. Entonces, todo eso va a propiciar lo que ya les dije, está regulado en el 538. En el 545 se señala lo relativo a los gastos comunes. Por favor, véanlo. Dice el artículo 545 lo siguiente: gastos comunes. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguro sobre el edificio total, así como al pago de los impuestos que a este correspondan, sin perjuicio de cubrir por su cuenta los impuestos de su propiedad particular. Es decir, cada cual debe contribuir a los gastos y al mantenimiento, al pago del agua, al pago de la luz, ahora al pago de los servicios informáticos, ¿verdad? El internet, etcétera, ¿verdad? Pago de todos los servicios. Y asimismo pagará los impuestos que correspondan al edificio y a su propiedad en particular, a su apartamento o a su habitación o a su piso. La verdad es que aquí se enuncia con facilidad, pero eso en la práctica es un verdadero problema porque siempre hay personas morosas y que generan inconvenientes, y como hay que pagar, ¿verdad? Fíjense que dentro de las prohibiciones que regula nuestra ley, que son muy importantes, pero muy importantes, figura las que están contenidas en el artículo 539, que yo les pido que las leamos. Dice el artículo 539 lo siguiente: prohibición a los dueños del primero y último pisos. El propietario del último piso, departamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o del departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Eso tiene su lógica, ¿verdad? Porque el edificio se construye
observando ciertos cánones arquitectónicos y de seguridad. De tal cuenta que quien vive en el último piso no puede elevarlo, ¿verdad? Hacer más construcciones, porque definitivamente pues, puede hacer perder el nivel de equilibrio del edificio y provocar una hecatombe, ¿verdad? Y de igual forma, quien vive en el piso de abajo no puede estar haciendo excavaciones y sótanos, porque eso puede generar un problema, ¿verdad? Claro, si lo va a hacer, debe contar con la autorización municipal correspondiente, ¿verdad? Hay que ir a examinarlo porque se puede provocar con facilidad, repito, un efecto hecatómbico. O, y además de eso, tiene que contar con el consentimiento de todos los demás propietarios. Fíjense que regularmente los edificios generan problemas, ¿verdad? Porque la convivencia de muchas personas en un espacio tan peculiar, ¿verdad? Aunque sean de diversos pisos, genera algunos inconvenientes. Entonces, regularmente la administración del edificio se le confiere a una persona en particular, ¿verdad? Vean el artículo 547, por favor. El artículo 547 dice, administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe tener el reglamento de copropiedad y administración. Es decir, fíjense que hay un refrán por ahí con el que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Es decir, yo no soy nadie para oponerme a las experiencias. Puedo afirmarles que no es cierto lo que se afirma. Por ahí dicen, 2 cabezas piensan más que una. Entonces eso equivaldría a que 5 cabezas piensen más que una. Pero eso no es cierto. Cuando hay varias personas, por ejemplo, tratando de administrar un equipo de administradores, que serían todos los propietarios, se genera un problema. No se ponen de acuerdo. Bueno, yo se los digo por experiencia, ¿verdad? Fíjense que hay algún problema, por ejemplo, en los edificios en donde uno sitúa su oficina, cuesta articular criterios unánimes, ¿verdad? Es muy difícil, casi milagroso que haya unanimidad. Entonces se nombra un administrador, ¿verdad? Para que él administre. ¿Y cómo va a administrar? ¿Sobre qué base? Pues se emite un reglamento de copropiedad para que ahí se establezcan todos los casos que pueden ocurrir y el administrador aplica el reglamento, ¿verdad? Las facultades que tiene el administrador están reguladas en el artículo 548, que yo les pido que lo lean, por favor. Dice facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se promuevan a nombre o en contra de ellos. Y luego el 549 dice, el administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario y las que requieran cláusula especial que se le confieran por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. La mayoría decide, ¿verdad? Entonces, el representante legal del edificio es el administrador. Por ejemplo, si hay una demanda porque no se han hecho algunos pagos, ¿verdad? Entonces no van a ir todos los propietarios, ¿verdad? Sino que va a ir el administrador en representación de ellos. Es un mandatario de los propietarios en el edificio. Fíjense que esa fue una pregunta de la vez anterior. ¿Qué ocurre si por alguna circunstancia no deseada el edificio
se extingue, se derruye, ¿verdad? Pues imagínense que nosotros vivimos en una zona convulsionada por fallas geológicas y que en un momento dado el edificio se desplome. Entonces, y quede solo el suelo, pues, ¿verdad? ¿Cómo se va a distribuir ese suelo? Le tocaría a cada cual un palmo, un ladrillo, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, para evitar que eso ocurra, como lo dijimos la pasada clase, se deben adquirir seguros. Eso está regulado en los artículos 552 y 553. Por favor, véanlos. El artículo 552 dice seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares, a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerde la mayoría de propietarios. Fíjense que esto lo expusimos en la clase anterior. Lo que es imperativo, indefectible e ineludible es que todos los propietarios deben adquirir un seguro del edificio. Pero al margen de eso, cada uno de ellos, si quiere hacerlo, regularmente se hace, tienen que comprar un seguro individual, de tal manera que coexiste el seguro general de todo el edificio y un seguro individual que preste certeza a cada uno de los propietarios, que esa sí es una abolición privada, ¿verdad? Si quieren ellos lo compran o si no, no, ¿verdad? Pero lo que sí se debe adquirir es un seguro total del edificio. ¿Y cuál es el destino de la indemnización si ocurriese una tragedia, ¿verdad? Eso está en el artículo 553, dice, destino de la indemnización. En caso de siniestro que destruye el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador, porque él es el representante legal, ¿verdad? Previo afianzamiento de su responsabilidad, para que pague en primer lugar los gravámenes si los hubiere, y enseguida, la reparación o reconstrucción del edificio. El administrador es el representante legal, entonces a él le entregan la indemnización. Pero como puede ocurrir cualquier cosa, él debe prestar una fianza, ¿verdad? Para tener certeza de que no va a destinar esos fondos a otro propósito o que no los va a escamotear, ¿verdad? Aquí pasan tantas cosas en nuestro país. Y una vez que lo recibió, paga los gravámenes. ¿Qué quiere decir esto? Que paga las deudas que hayan, ¿verdad? Si es que las hay. Y en tercer lugar, paga la reparación o construcción del edificio, si eso es posible aún, ¿verdad? Dice el 554, si la indemnización no alcanzare a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional se debe satisfacer por los titulares perjudicados por el siniestro en proporción al valor de su propiedad, salvo lo que disponen en cada caso los propietarios afectados. Es decir, regularmente el seguro no es suficiente porque, como les dije en pasada oportunidad, los inmuebles día con día aumentan su valor, ¿verdad? Por ejemplo, un inmueble que a principios de este siglo costaba, ¿qué les digo yo? 50,000 quetzales, hoy de seguro vale como 5 millones o 3 millones, una cosa así. Es exagerado la forma como se incrementa el valor de los inmuebles. Y asimismo, si no alcanza, ¿verdad? Lo ideal sería que alcanzara. Entonces los afectados son los que tienen que hacer una aportación para completar los gastos de reconstrucción. Y finalmente, para concluir la exposición de hoy en la noche, vamos a hablar cómo concluye el régimen, que está regulado en el artículo 555. Dice, extinción del régimen. El régimen de propiedad horizontal ¿sí? Enrique. Enrique, tiene la palabra, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Me quedo con una pregunta con el tema de los seguros. ¿Qué pasa en un caso Dice Enrique que hipotético? no le escucho bien, me dijo
y tiene una pregunta sobre el tema de los seguros. Pero yo creo que Sí, usted va gracias. manejando, ¿verdad, Enrique? No, está lloviendo Ah, aquí, está lloviendo. aquí por donde yo. ¿Por, Sí, por dónde vive usted, Enrique? por Chinautla. Ah, por Chinautla. Bueno, ojalá que pase pronto. Gracias, Enrique. Bueno, le decía en el caso de los seguros. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay un edificio, una propiedad horizontal de 3 niveles y cada una de las habitaciones o apartamentos ya fueron vendidos y no existe un administrador y ocurre un desastre? Ahí prácticamente se pierde todo. No se pierde todo. Es decir, ya fueron vendidos, ya tienen propietarios. Ya tienen propietarios y sí, y ya pagamos, digamos, el habitante, la persona de cada habitación ya pagó su apartamento, ya es de su propiedad. Ya es propietario pleno. Entonces, Sí, fíjese que lo ideal es que haya un administrador y el administrador casi que se designa con celeridad, constituir por las circunstancias. Muchas veces los propietarios, bueno, no muchas veces, casi todas las veces, pues trabajan, tienen sus propias actividades y no podrían en un momento dado asumir esa actitud detallista que le compete al administrador. Pero si no hay administrador, no es que se pierda la indemnización, sino que entonces la asamblea de copropietarios se reúne y designa a una persona, ¿verdad? Y el otro caso sería que les entregaran la indemnización a todos, pero la indemnización de una característica como la que señalé no puede, no puede perderse porque no hay administrador, ¿verdad? O se reúnen inmediatamente y nombran a un administrador, o actúan todos. Enrique, así es. gracias, licenciado. No, Enrique. Bueno, con esto casi que concluimos. Hablemos de la extinción del régimen que está regulada en el artículo 555. ¿Cómo se extingue el régimen? Porque en un momento dado algunas personas pueden decir, no, yo ya no quiero vivir bajo este régimen. Entonces dice el artículo 555, el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unidades singulares del edificio, tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. La extinción no puede otorgarse, dice el 556, sino en el caso de que todas las unidades singulares del inmueble se encuentren libres de gravámenes y anotaciones, o en caso contrario, que los interesados presten su consentimiento. Es una actitud colectiva, ¿verdad? Ya las personas no quieren vivir en ese régimen y la verdad es que es sumamente difícil que se concrete, ¿verdad? Porque en todo caso, los que no estén de acuerdo tienen la posibilidad de que les vendan sus unidades, regularmente se absorben para revenderlas, ¿verdad? Porque no puede mantenerse un régimen un régimen que ya está inscrito en el registro de la propiedad con unas personas que sí quieren mantenerlo y otras que no, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de distinguir el régimen. El artículo lo regula de una manera muy sencilla, en la práctica es un poco más complejo. Muy bien, esta tarde no les voy a formular preguntas y... Muy bien. Primero Carlos Alberto y después Jamie. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Me surge una pregunta en relación a lo que es el régimen de propiedad horizontal. Cuando se origina este régimen, por ejemplo, si yo tengo una casa que es de 2 niveles, que es una sola finca, si yo quiero constituir como régimen de propiedad horizontal y dejarle, por ejemplo, el primer nivel a mi hija mayor y el segundo nivel a mi hijo menor, ¿es posible y es factible realizarlo? Muchas Sí, gracias. es posible. Si usted quiere constituirlo en régimen de propiedad horizontal, el primer nivel se inscribirá como una finca independiente y el segundo nivel como otra finca independiente, ¿verdad? Eso sí es viable. Así está constituido, por ejemplo, en la zona 21, no me recuerdo cómo se llama
esa colonia, ¿verdad? Que son edificios de 2 niveles o de 3 niveles, hay 2 apartamentos. Y, Nemacuyó. ¿cómo? Es la colonia Nemacuyó. Es Nimajuyú, sí, es Nimajuyú. Entonces, esas construcciones, hay unas de 2 niveles y otras de 3, pero la mayor parte son de 2 o 3. Entonces, cada uno de los niveles es una finca independiente, cada apartamento es una finca independiente. Véalo, está en el literal A del artículo 529, dice, cuando el propietario, que en este caso sería usted, ¿verdad?, o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. Y creo que, fíjese que es lo mejor, porque realmente aún en personas tan extremadamente vinculadas como los hermanos a veces surge problema, porque pueden ser copropietarios, que la finca esté inscrita a nombre de los dos, ¿verdad? Pero siempre hay alguna que otra dificultad. Entonces es mejor constituirlo, ¿verdad? Sería una decisión muy sensata. Muchas gracias, licenciado. No, a usted. Jamie, usted tenía otra pregunta. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Un administrador del edificio puede ser un propietario de piso, licenciado? Puede ser, sí, puede ser que de piso o de departamento. Al administrador lo designa una asamblea de propietarios, ¿verdad? Puede ser un propietario de piso, pero lo más conveniente por la imparcialidad es que se designe a una persona específicamente para eso, porque si es propietario de piso, pues algún interés tendrá, aunque sea muy objetivo, ¿verdad? Y en algunas decisiones, pues va a beneficiar a su piso o va a tomar determinaciones en favor de sus propios intereses. Puede ser un propietario de piso, por supuesto, pero lo más conveniente y adecuado es que sea una persona ajena, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Jamie. Me dio mucho gusto saludarlos. Que descansen.